Creo que no se puede hablar de los 80 sin hablar de ciencia ficción. En básicamente todos los aspectos de la cultura popular de aquel momento, como lo era el cine, los videojuegos y las series, se encontraba la ciencia ficción, y para 1984 había varios exponentes del género como Terminator, Star Trek, la recientemente concluida primer trilogía de Star Wars y otras películas, como lo eran The Last Starfighter o Starman, y varias otras películas de más bajo presupuesto, por lo general copias de Star Wars, eran las que llenaban las salas de cine y generaban los mayores ratings en la televisión. Así como los videojuegos de género Space Shooter generaban bastantes ingresos en las máquinas de arcade. En aquellos años la ciencia ficción tal como la conocemos, era el equivalente a lo que en el día de hoy son las historias de superhéroes. Bueno, ya no. Surgió una película llamada Delta Space Mission, dirigida por tres directores romaníes llamados Karim Kazan, Mircea Toya y Victor Antonescu, y animada por el estudio Animafilm, del cual no encontré mucha información. Esta película es bastante única y experimental, y la podría definir como meter en una licuadora naves espaciales, rayos láser e inteligencias artificiales malvadas, licuarla y servirla con mucha rotoscopía. Así que, sin más para rellenar, esto es... La película se desarrolla en el año de 3084, y empieza con la voz del narrador contándonos lo que sucede en este momento en una estación espacial. Aquí, dos jóvenes están en misión de rescate. Acompañaremos a los dos jóvenes a lo largo de los insólitos acontecimientos que tuvieron lugar durante nuestra aventura. Confío en que se hagan amigos vuestros. Por cierto, se llaman Joanna y Dan. Por cierto, la película creo que no tiene doblaje al inglés, o por lo menos no encontré ninguno, pero sí tiene doblaje ¡al español de España, wow! Así que estaré usando ese. Continuando, la voz en off nos presenta a nuestros personajes principales, Dan y Joanna, que sobre todo esta última será de mucha importancia, ¿verdad? Igual se nos presenta a Alma, una joven periodista temeraria y hábil con las armas, y honestamente, la personaje con el diseño más llamativo, a quien podemos llamar como la protagonista de la historia. Se nos presenta también a este asiático agradable llamado Yashiro, y a esta morena que parecerán tener más importancia a futuro. De vuelta en la Tierra, el narrador nos cuenta sobre la creación de este cerebro electrónico o inteligencia artificial, quien será capaz de pilotar la estación de la cual la película recibe nombre, que tiene como propósito enviar conocimiento y paz a las civilizaciones con las que se encuentre en un futuro. Aquí, Alma decide contar cuán hermoso le parece el invento de dicho cerebro. Es asombroso. Parece una joya fabulosa. Jamás había visto nada parecido. Es tan brillante, tan bello. Es contemplarlo para siempre. Palabras las cuales tendrán a futuro un efecto en el cerebro. Después de esto se nos muestra cómo el cerebro es enviado a través de una nave espacial más pequeña para posteriormente ser conectado con la estación espacial Delta. Luego de ser conectado, el cerebro adquiere una conciencia propia, rechazando la otra nave espacial y cerrando las compuertas, dejando atrapados dentro a Alma y Adam. Estos consiguen escapar con ayuda del perro alienígena de Alma llamado Sim, y son recogidos por Joanna, su compañera, y Yashiro, y, mientras esto pasaba, la estación espacial Delta desaparece en el vacío. El comandante de la misión nos especifica que la inteligencia artificial que opera la nave Delta se autoprograma y puede potencialmente ser peligrosa, así que informa a los presentes que se comuniquen con los otros planetas en caso de encontrar señales de la estación espacial Delta. Pasan el tiempo y Alma se encuentra fotografiando a su perro cuando una nave espacial deja caer una pequeña sonda con la capacidad de crear vida usando elementos como una montaña y un océano, cerca de una ciudad, de las cuales la más grave fue la criatura hecha de agua, ya que destruyó una pequeña parte de la ciudad, la cual logró ser evacuada. Ambas criaturas son destruidas y la sonda genera una tercera criatura hecha a partir de los materiales de una antena de comunicación, la cual es desactivada encontrando a la pequeña sonda que irradiaba señales bioeléctricas.
Tras no poder haber hecho el reportaje que Alma se proponía, Alma decide partir por la mañana fuera del planeta. Mientras volaba más allá del sistema solar logró encontrar a la estación espacial Delta. Alma les informa a Tierra sobre esto, para posteriormente ser atacada por interceptores enviados por el cerebro electrónico. Alma rodeada decide hacer un aterrizaje forzoso en un planeta peligroso llamado Akora, así que envía una señal de auxilio para su rescate. Estos mensajes son recibidos y Dan y Yashiro acuden a su rescate. Ahora Alma varada tiene que sobrevivir a los riesgos de este planeta y de algunos robots enviados por el cerebro electrónico. Así que vemos varias escenas de ella y su perro mascota sobreviviendo a los peligros del planeta. Las escenas de pelea son bastante fluidas, por cierto. Puntos extra a la animación por ese latigazo. El perro de Alma, Sim, en un momento llega a encontrar la fuente de donde provienen estos robots. Tras eso, cae a través de un precipicio a un pantano para posteriormente ser rescatado por unas extrañas criaturas en una escena que parece un sueño febril. Yashiro y Dan encuentran la nave de Alma destruida y deciden bajar a revisar. Coño, esa animación de rotoscopia de recarga es muy buena. Pasamos con el perro de Alma, Sim, quien es atacado desde arriba del precipicio, de donde cayó por los mismos robots que lo tiraron antes. Este logra escapar excavando debajo de la tierra, donde se encuentra una criatura extraña, la pasa de largo y llega detrás de los robots que le estaban atacando, haciendo que estos caigan. Dan y Yashiro escuchan los disparos de Alma y deciden socorrerla, mientras, esta última estaba peleando y destruyendo a algunos de los robots. Sim, quien había llegado, decide disfrazarse de un robot para llegar a la nave de donde provienen y desactivarla temporalmente. Mientras Sim hace esto, Alma es capturada con una red magnética y Dan y Yashiro llegan para rescatarla con, como no, una buena sesión de patadas con mucha rotoscopia. Después de que Sim haya hecho que los robots se retiraran, Dan y Yashiro rescatan a Alma. Tras esto, el grupo de protagonistas y Sim regresan al lugar donde aterrizaron esperando encontrar la nave en la cual llegaron, para encontrarla únicamente derretida y en muy graves condiciones. Incapaces de pilotarla, deciden acampar y dormir cerca de ella en la noche para que a la mañana siguiente decidan lo que deben hacer. Despertar, Yashiro recuerda la nave auxiliar, la pequeña nave con forma de huevo de Alma, y decide ir a buscarla, mientras que Dan se queda, junto con Alma en su pequeño campamento, a ver qué cosas pueden rescatar de la nave. Yashiro regresa y descubre que Dan y Alma fueron atacados y que Alma fue capturada y llevada a la estación espacial Delta, así que, deciden Dan y Yashiro intentar ingresar a la estación espacial Delta. Al llegar son recibidos por varias naves enviadas por la estación espacial, logran escapar de algunas con diseños cilíndricos y esféricos, hasta que se dejan capturar por la estación para lograr entrar en ella. Después encontramos que Alma se encuentra en la sala de la inteligencia artificial. Aquí la inteligencia descubrimos que empieza a sentir atracción romántica hacia Alma, además de un sentimiento de egolatría y superioridad. Alma decide sobrecargar los pensamientos de la máquina, haciendo que ésta, incapaz de comprender sentimientos humanos complejos, decida desactivarse. Solo pertenecen a los hombres. Por eso tú nunca serás capaz de comprender. Escucha. Ensueño, anhelo, suspiro, alegría, amor, sonrisa, hijos, esperanza, poemas, madre, maravilla, felicidad, paz. Basta. Basta. Vas demasiado deprisa. No puedo seguirte. No puedo computar. La voz del narrador, finamente nos comenta que la humanidad decide reprogramar la IA, para que, esta vez sirva en bien de la humanidad, como una defensora de la vida, y aquí acaba la película. Vaya que la película se siente increíblemente rápida. A pesar de que tiene un ritmo bastante lento, se siente muy rápida. Creo que empezaré por criticar lo más resaltable de la película, la animación. Creo que jamás he visto a alguien criticar una película diciendo que tiene un buen guión, pero una mala animación. Generalmente es al revés. Las películas con un mal guión suelen tener buena animación.
Esto, en sí, es bueno, porque deja muy bien parados a los animadores frente a los guionistas. Y con esta película sencillamente no sé si decir que me gusta o no la animación. De manera objetiva, es muy buena y disfrutable en la gran mayoría de la cinta, aunque en otros momentos se ve algo extraña. Por ejemplo, cuando reciclan animaciones una seguida de la otra. Creo que la película pudo haber detallado un poco mejor ciertos momentos. Aún así, cuando la animación se ve bien como en la recarga de armas, el monstruo de agua o el despegue de la nave, es excelente. En otras ocasiones, como en algunas escenas de lucha o disparos, se ve un poco rara y un poco tosca, aunque uno termina acostumbrándose con el tiempo. Siguiendo con los apartados técnicos, las escenas de persecución me gustan mucho. Son dinámicas e inmersivas. El diseño de las naves, me recuerda mucho a las naves poligonales de videojuegos como Star Fox. Los fondos de la animación son, de lejos, lo más hermoso del apartado técnico. Están increíblemente bien detallados y tienen mucha aura espacial. Parecen una ilustración de ciencia ficción de los años 50. Cada ilustración de algún escenario se podría tener como un fondo en la PC. A pesar de que no pude encontrar el nombre del artista que los hizo, probablemente haya sido alguno de los animadores acreditados al final de la película. Me recuerdan un poco a las ilustraciones de Michael Dorn. La música, compuesta por Clinio Achimescu, es muy buena y acompaña perfectamente el ambiente. Suena bastante synthwave, ochentosa y a veces está combinada con toques de rock progresivo. Está sacada de un sintetizador, pero con instrumentos adicionales que la hacen sonar muy espacial, como la música de Super Mario Galaxy. Por cierto, esta es mi escena favorita de la película. Se siente muy onírica y relajante. La animación es fluida y la música que la acompaña es muy buena. Es, francamente, muy hermosa. Ahora creo que lo siguiente a criticar sería el guión, la premisa y los personajes. Sinceramente, puedo decir que la película cumple con este aspecto, algo muy a secas, ya que la premisa, al día de hoy, puede parecer genérica e incluso sermonera al endemoniar las inteligencias artificiales. Sin embargo, en 1984, aunque una IA malvada que controla una nave ya era un tema explorado, como en Odisea en el espacio, creo que la IA de esta película, con su voz calmada e inteligencia, tiene cierta presencia. Además que es una inteligencia que controla toda una estación espacial en vez de una nave, me recuerda a la estrella Z de Dragon Ball. Se me hace una lástima que no se haya profundizado más en las intenciones y lo que hace la inteligencia artificial. Algo que me molesta un poco es que el narrador nos introduce a los personajes Dan y Joanna mencionando que espera que nos encariñemos con ellos, pero, ¿cómo voy a encariñarme con personajes que apenas aparecen? Este patrón se repite mucho. El narrador comenta cosas que parecen importantes, como Yashiro y esta otra mujer morena, mencionando que todos trabajan con un mismo propósito porque son muy unidos emocionalmente, pero esa relación no aparece mucho en la película, sobre todo con los personajes femeninos, y no creo que sea por el tema del machismo o que no se permita mostrar mujeres, porque la protagonista de la película era Alma, una mujer, así que realmente creo que fue más que nada que la duración de la película jugó muy en contra. Es una lástima, porque bien pudieron haber añadido escenas de exposición que mostraran más de esos personajes. Con excepción de Alma, la protagonista, no sabemos nada de lo que les gusta o de lo que hacen fuera de su profesión. Igualmente, el motivo por el que la inteligencia artificial se vuelve malvada no se explica del todo. Entendemos que puede sentir atracción hacia Alma por unas palabras bonitas, pero no se aclara por qué crea sondas que generan monstruos si, en teoría, solo busca encontrarla para tenerla a su lado. De nuevo, a este villano le faltó más exposición para entender mejor sus razones o, al menos, verlo más tiempo en pantalla. En lugar de eso, cuando Alma cae en el planeta Akora, junto a su perro Zim, hay mucho tiempo perdido que se pudo haber aprovechado mejor. En momentos donde debería haber exposición como en el campamento, para mostrar más tridimensionalidad de los personajes no la hay. La película se toma sus pausas, y eso se aprecia, pero ese ritmo pausado pudo aprovecharse mejor agregando desarrollo en lugar de mostrar, por ejemplo, al perro de Alma jugueteando con robots que, al final, sabemos que no le harán daño. Me da risa cómo los robots son tan débiles que explotan con una simple patada. Pensaría que serían más resistentes. También es raro que, en escenas anteriores, los interceptores parecieran disparar a matar, pero luego solo buscan capturarla.
Me hubiera gustado que se explicara por qué la IA decide atacar, quizá para protegerse, pero la película no deja ninguna pista al respecto. Ya terminando, después de que Dan y Yashiro se dejan capturar y Zim entra a la nave, el narrador comenta que los tres tienen un plan. Sin embargo, no parece tener mucha importancia, ya que Alma desactiva todo al final. Eso no me gustó, porque hace que el final se sienta muy apresurado, como si no supieran cómo cerrar la historia. Queda raro, como si faltara algo más o como si la conclusión fuese anticlimática. Pero la verdad es, que a pesar de todo no me desagradó la película, es más fácil criticar lo malo porque es lo más visible, pero siendo sinceros y de forma franca y objetiva, es muy buena y bastante entretenida, a pesar de que a los personajes les falte mucho, ninguno es molesto y aunque Zim me desagrada un poco no por ser un deus ex machina andando no es francamente peor que lo que sería una mascota genérica a lo Minion. La película es bastante buena y recomiendo mucho verla en un rato libre, sobre todo si te gusta mucho el espacio exterior o la fantasía Ray-Punk sin nada más que agregar pues. Larga vida y prosperidad se la lavan jeje. Se van a morir, cabrones.